¿Alguna vez te has preguntado por qué el petróleo no es soluble totalmente en el agua? Y tal vez te lo has preguntado por haberlo visto alguna vez. En este video presentaremos el problema sobre el derrame de un ducto de petróleo de Pemex, explicando la situación sucedida y analizando algunos datos importantes que tenemos que saber antes de comenzar a analizar la problemática. En el año 2014, un ducto administrado por la refinería de petróleo cerca del río San Juan, ubicado en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, provocó un derrame de hidrocarburos, provocando daños ecológicos al río, en los cultivos, en la calidad de cultivos, en la potabilidad y así dejar a la flora y fauna silvestre afectada. A pesar de los daños presentados, ya no son físicamente visibles. Los hidrocarburos y otras sustancias como aceites seguirán siendo expulsadas, causando una contaminación nociva a la pureza de nuestro planeta. No solo afectó al ecosistema, sino a las comunidades y familias que residen en Cadereyta, ya que sus medios de extracción siguen siendo contaminados. Todo esto llevó a que se sigan haciendo estudios de calidad por la ASEA. El contaminar por medio de agentes químicos y físicos pueden aparecer ciertos fenómenos tales como el calentamiento global. El calentamiento global es uno de los mayores problemas a nivel mundial y uno de los principales causantes es la quema de combustibles fósiles derivados del petróleo y gases naturales. A estas sustancias las conocemos igual como hidrocarburos. Son compuestos orgánicos de largas cadenas de carbono con ramificaciones de demás compuestos. Se presentan en dos formas, líquida y gaseosa. Un ejemplo de hidrocarburo gaseoso es el gas natural. Por otro lado, un ejemplo de hidrocarburo líquido es el petróleo. El petróleo es de origen fósil, por ello están enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Su modo de obtenerlos es por medio de ductos. En casos puede ocasionarse accidentalmente un derrame del petróleo, la cual daña de diversos modos como en la flora, ya que el petróleo causa una capa oscura en la superficie del mar que impide que se genere fotosíntesis a plantas acuáticas, reduciendo así el oxígeno en el agua, y con eso se traspasa el daño a la fauna por medio de la cadena alimenticia y se expande la intoxicación hasta los humanos. ¿Cómo son las estructuras moleculares de los hidrocarburos y del agua? Como se comentó en clase, las estructuras de hidrocarburos tienen una figura tetraédrica y su característica es que el carbono se une con el hidrógeno. Los hidrocarburos pueden darse con la unión de 2 y 3 carbonos formando enlaces dobles y triples. Y el agua, en la estructura de esta, se caracteriza ya que es el puente de hidrógeno de oxígeno con hidrógenos, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, las cuales están unidos por enlaces covalentes. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua? Las propiedades físicas de los hidrocarburos son la solubilidad, ya que esta depende de su polaridad de cada sustancia. Por ejemplo, el agua es polar, mientras que el petróleo es apolar, por lo tanto son insolubles. Para la viscosidad de las sustancias se necesita tomar en cuenta distintas variables, como por ejemplo la temperatura o la presión, ya que entre mayor sea esta, mayor será la viscosidad. Y por último, mientras más denso sea el petróleo, mayor será su viscosidad. Los hidrocarburos se caracterizan por ser de bajo peso molecular y que entre menor sea la cadena, el punto de ebullición será bajo, pero si su cadena es amplia, será mayor. Las propiedades químicas de los hidrocarburos son en su mayoría combustibles. Todo depende de la cantidad de oxígenos para que se lleve a cabo una combustión completa o incompleta. Las propiedades físicas del agua, por otra parte, es más específico sus características físicas, es que es incolora, insabora, su punto de ebullición depende de la altura con el mar, como se mencionó en clase, el punto de la ebullición al nivel del mar es de 100 grados centígrados. Sus propiedades químicas son hidrógenos y oxígenos en su mayoría. Llegan a formar ácidos e hidróxidos. Su pH depende si es pura, ácida o base. Finalmente pueden llegar a reaccionar con los no metales. La solubilidad de una sustancia depende de las interacciones intermoleculares de las sustancias a mezclar. En el caso del petróleo no es soluble en el agua, ya que es una mezcla de hidrocarburos, los cuales no son polares, y por lo tanto no se pueden disolver en sustancias polares como lo es el agua.
Se deben de evaluar las variables que afectan a las sustancias para así poder llegar a una solución para separar estos compuestos. Algunos ejemplos que pueden servir para separar los hidrocarburos del agua son filtración, osmosis inversa, absorción utilizando carbón activado, extracción utilizando solventes. Se tienen diversas propuestas para esta situación. La número 1 es: estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron un nuevo método de separar el agua de hidrocarburos como el petróleo a partir de imanes. En el 2015, en la Facultad de la Ingeniería Química en Santiago de Cuba, se realizaron un estudio que consistía en un tratamiento magnético que logró separar 52.8% del agua presente en el petróleo, dando así una propuesta para romper las emulsiones entre el agua y el petróleo por medio de nanopartículas que contiene hierro que se adhiere al petróleo. Esta técnica permite al petróleo ser reutilizado de forma que se compensan los costes de la limpieza. Los investigadores indican que es una maniobra muy sencilla, pero que se debe realizar en un buque para que las nanopartículas no contaminen al océano. Propuesta número 2. En la Universidad Tecnológica de Sydney, Rebecca Pagnucco lleva a cabo un estudio de realizar unas mallas de cabello humano como barreras que absorben el derrame de petróleo en el mar. Esto sucede porque el cabello posee crestas de queratina que forman las capas de la cutícula exterior del cabello en donde se adhiere el petróleo. Propuesta número 3. Escuela en Ciencias Agrícolas en Colombia realizan bioremediación, que consiste en usar nutrientes y organismos vivos como hongos para aumentar la velocidad de degradación natural del suelo, extrayendo la tierra aparte en biopilas, que es un área de tratamiento. Lo mejor es que no daña el medio ambiente ya que no genera subproductos tóxicos. De petróleo, para empezar, tienen repercusiones para las especies marítimas, ya que las llevan a la muerte. Socialmente, los derrames causan deterioros en la economía. Un ejemplo es lo que sucede con el sector pesquero, ya que la muerte de las especies ocasiona que las zonas dañadas no cuenten con esta fuente de ingresos. Asimismo, las zonas rurales son las que se ven mayormente afectadas. También los derechos de salud que el Estado debería de garantizar no son ejercidos, ya que muchas personas mueren por intoxicación. Creemos que es un problema que va mucho más allá de la contaminación e incluso tiene consecuencias como el rezago socioeconómico. Consideramos que deberíamos de crear más conciencia en la gente sobre este tema, ya que hoy en día sufrimos por un cambio climático y estamos en constante lucha de salvar a las especies, conservar los ecosistemas. Además, el agua es un recurso de suma importancia para conservar la vida en la Tierra y esta no queda igual al estar en contacto con petróleo. Si utilizamos un separador de hidrocarburos, podremos reducir la contaminación del medio ambiente. Sin embargo, no es una tarea fácil de hacer e incluso puede llegar a ser costosa. Durante el proceso de recuperar el agua a lo que era antes, se pueden perder ciertos recursos tanto económicos como ecológicos, generando un impacto en ambos sectores.